Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Resurrección de Jesús, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 1 al 20. Antes de empezar, te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, muchas gracias te damos por Jesucristo, quien no solo murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó con gran poder y gloria para ser nuestro abogado permanente delante de ti por cada uno de nosotros, tus hijos. Muchas gracias. Ahora somos tus hijos y somos guardados por el poder de tu Santo Espíritu, pero además con la compañía permanente de nuestro Señor Jesús. Gracias te damos. Bendito eres. Que este estudio dé gloria a tu nombre. Amén. Mateo en el capítulo 27 nos habla de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro bendito Señor Jesús, estando en la cruz, expresa las 7 palabras finales de gloria, de victoria, de amor, de piedad hacia los que le rodean. Él, nuestro Señor Jesús, siendo verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, se manifiesta como un hombre que sufre, llevando todo el pecado de la humanidad. Dios lo hace pecado. Y solamente por el poder divino, este verdaderamente hombre puede soportar tal sufrimiento. Pero siendo verdaderamente Dios, Él en ningún momento dejó de tener una relación íntima con el Padre. Y finalmente, su cuerpo es levantado gloriosamente al tercer día. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a leer y hacer algunos comentarios. Pasado el día de reposo, el sábado, al amanecer del primer día, que es domingo, María Magdalena y la otra María, que es la esposa de Cleofas, vinieron a ver el sepulcro. Llevaban ungüentos especiales para ponerlos en el cuerpo de Jesús y de esta manera darle una sepultura más completa, porque José de Arimatea y Nicodemo prepararon el cuerpo de Jesús, pero de una manera muy rápida, porque ya eran las 5:30, 5 de la tarde, y el sábado empezaba a las 6 de la tarde de ese día viernes. Así que con calma estas mujeres iban a preparar el cuerpo de Jesús, pero les aguardaba la más hermosa y maravillosa expectación, sorpresa. Leamos. Y aquí se produjo un gran terremoto. ¿Por qué motivo? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dios quiso que en el momento de la crucifixión hubiese un gran terremoto, que hubiese tinieblas durante 3 horas, que el velo del templo se rompiera de arriba abajo y que algunos de los judíos santos, piadosos del Antiguo Testamento resucitaran ahora que el Señor Jesucristo ha resucitado. Y este terremoto es para declarar con gran poder que el Señor Jesucristo ya ha sido resucitado. Y el ángel de Dios remueve la piedra para que las personas pudieran entrar y ver la tumba vacía. De lo contrario, no pudiesen nadie entrar a ver que la tumba estaba vacía. Sigamos leyendo. Su aspecto del ángel
era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Así pues nos refiere la Biblia, un ser de luz. Y hay que recordar que estos seres de luz, espíritus de Dios, vienen para ministrar, para servir a los hijos de Dios, nosotros, los cristianos. Bendito es el Señor. Sigamos leyendo. Y de miedo a él, a este ángel, los guardias temblaron, los guardias romanos que habían apostado ahí, los ancianos del pueblo y los fariseos, se quedaron como muertos. Y se quedaron como muertos. Sigamos leyendo. Y hablando el ángel, dijo a las mujeres: vosotras, ustedes, no temáis, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Sigamos leyendo. No está aquí, porque ha resucitado, tal como lo dijo. Jesús lo dijo varias veces. Es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén y sufra mucho de mano de los ancianos del pueblo y sea entregado a los gentiles para que sea muerto, y en otro momento dijo para que sea crucificado y resucite al tercer día. En el Evangelio de Mateo, por lo menos en 4 ocasiones, el Señor Jesucristo lo dijo. Y venid, dice el ángel, ved el lugar donde yacía. Y las mujeres se asoman y ven solamente los lienzos. Sigamos leyendo. E id pronto y decid a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos. La muerte no pudo retener a Jesús, por cuanto Él nunca pecó. Sigamos leyendo. He aquí, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Señor Jesucristo ya les había también anunciado a sus discípulos que cuando Él resucitara, los iba a encontrar en un monte allá en Galilea. Sigamos leyendo. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. En el Evangelio de Juan se nos dice que María Magdalena, también cuando ve al Señor Jesucristo, aparentemente, dice en la Reina Valera, que Jesús le dice: no me toques, porque no he subido al Padre. Pero este mismo texto, en una versión actualizada, podemos encontrar que el Señor Jesucristo le dice: no me detengas, porque todavía no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo no opone ninguna resistencia a que lo toquen, a que abracen sus pies. Entonces podemos inferir que María Magdalena lo había abrazado de tal manera que lo sujetó, que no lo soltaba. Y Jesús le dijo: suéltame, no me detengas, porque tengo que subir al Padre. Esta porción, uniéndola con la porción de Juan, es la misma historia, solamente que Mateo aquí habla de 2 mujeres, María Magdalena y María, la esposa de Cleofas. Juan únicamente se centra en María Magdalena. Hay que volver a decir que era muy común para los evangelistas que del mismo relato ellos solamente tomaban la porción que más les interesaba, la óptica que ellos tenían, muy particular. Y por eso a veces uno de los evangelistas dice que Jesús sanó a 2 ciegos, y otro evangelista dice que sanó a un ciego, pero es la misma situación vista desde otra óptica, pero no hay contradicción alguna. Entonces, en este caso, igual,
No hay contradicción alguna. Sigamos leyendo. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, avisad a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. No tan solamente mis discípulos, no tan solamente mis apóstoles, sino a mis hermanos. Y Jesús te dice a ti que es tu hermano, que es mi hermano. Sí, así como somos, imperfectos, débiles, que caemos, que fracasamos, pero que Dios nos ayuda a levantarnos y seguir. Bendito es Dios que nos ha hecho hermanos de Jesucristo. Sigamos leyendo. Y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia, estos que se quedaron como muertos al ver al ángel de Dios, fueron entonces a los ancianos del pueblo y a los sacerdotes. Leamos. Fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron con Poncio Pilato? Bueno, hay que recordar que anteriormente comentamos que Poncio Pilato, cuando le piden una guardia, él les dice: aquí tienen una guardia, hagan como ustedes han dicho, cuiden el sepulcro, ustedes hacen cargo de la guardia. Así que la guardia tenía que ir con los sacerdotes y a ellos darles la noticia, no tanto a Poncio Pilato. Pero estos hombres astutos, al enterarse de que el Señor Jesucristo resucita, en lugar de ponerse de rodillas y dar gloria a Dios, lo que hacen es lo siguiente. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. Dieron mucho dinero para sobornarlos y que dijesen mentiras. ¿Qué mentiras? Leamos. Diciendo: decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo. Una gran mentira. Mientras nosotros dormíamos. Otra mentira. Los de la guardia romana no podían quedarse dormidos porque al haber hecho esto eran causa de que Pilato los hubiese mandado matar. Un soldado romano jamás podía quedarse dormido en su guardia. Esto ocasionaría muerte segura. Entonces dicen que los discípulos vienen de noche y roban el cuerpo de Jesús y que ellos se habían quedado dormidos. Sigamos leyendo. Y si esto llega a oídos del gobernador de Poncio Pilato, nosotros lo convenceremos, moveremos nuestra influencia, y si él les quiere hacer daño, somos capaces de ir con el César y levantar falso testimonio contra Poncio Pilato. Y él, a sabiendas que tenemos poder, no hará nada contra ustedes. Y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y Mateo, entonces, nos dice que en los tiempos en que él escribió su evangelio, esto se había ya regado como pólvora. Y por eso Mateo dice lo siguiente: y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy, hasta el día en que Mateo escribe su evangelio. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado ya con anterioridad. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Todavía había quienes dudaban de que fuese su Señor resucitado. Vemos aquí la gran misericordia, compasión de nuestro Señor, que a pesar de que estuvo con ellos 40 días, 40 noches, de que les mostró las huellas de los clavos, de que comió con ellos pescado y pan, todavía dudaban de que fuese Él mismo. Pero Jesús
siempre ha mostrado misericordia para su pueblo, para ti y para mí. Cuando nosotros dudamos de que si lo que hemos creído vale la pena vivir como Él nos exige, la respuesta es sí, sí vale la pena, porque Jesús está vivo, es real, y aunque la gente de nuestro alrededor lo ignore, lo desconozca, e incluso algunos se burlen, nosotros sabemos la realidad. Él está vivo, y también Él nos dirige, porque su presencia está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos leyendo. Y acercándose Jesús, les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por Dios el Padre. Dios el Padre le dio toda autoridad al Señor Jesucristo. Pablo lo dice así en la carta a los Filipenses, capítulo 2, que el Señor Jesucristo se humilló y estando en la condición humana se humilló hasta morir en la cruz. Y por ese motivo Dios el Padre le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se pongan de rodillas los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que declaren que el Señor Jesucristo es el Señor. Ese es el nombre que Dios le ha dado a nuestro bendito Señor Jesucristo, el Señor. O sea, Adonai, Dios. Así que el Verbo Divino, que es Dios, ahora es coronado, es mostrado como Dios mismo, pero ahora en la persona de Jesucristo. Sigamos leyendo. Id pues, dice el Señor Jesús, y haced discípulos de todas las naciones. No dice el Señor Jesucristo, evangelicen y eso es todo. O sea, no basta dar las buenas noticias que es el Evangelio, sino que una vez que las personas han escuchado el Evangelio, han creído en el Señor Jesucristo como su Salvador y su Señor, nosotros tenemos que enseñar a ser discípulos de Jesús. Y tenemos que enseñar todo el consejo de Dios. Tenemos que enseñar toda la Biblia a esa persona que nosotros invitamos a venir a Jesús. He aquí un ministerio que Dios nos da. No es el ministerio del pastor, no es el ministerio del diácono o de maestro de escuela dominical, es el ministerio de cada creyente. Cuando yo le hablo a alguien del Evangelio y esta persona cree en el Señor Jesucristo, yo tengo que tomarlo de la mano y enseñarle. Y esto me va a llevar años, porque para enseñar todo el consejo de Dios no es en 2 o 3 años. Tenemos esa obligación de parte de nuestro Señor Jesucristo. Sigo leyendo. Bautizándolos a estos creyentes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que es el nombre de Dios. El nombre de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que en el nombre de Dios tenemos que bautizarlos. Esto como un sello de que la persona ahora, el nuevo creyente, se integra a la iglesia, al cuerpo de Jesús. Y nosotros seguir con esa persona cuidando su crecimiento y desarrollo. Sigamos leyendo. Enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Algunas personas piensan que los mandamientos de Dios ya no son necesarios que los cristianos cumplamos. Déjenme decirles que la ley de Dios la tenemos que cumplir total y cabalmente. El Señor Jesucristo dijo que mientras exista el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley va a desaparecer, va a dejar de ser efectiva. Lo que nosotros no hacemos ya
son los ritos sacrificiales, que era una ley, dentro de la ley mosaica, una ley levítica. ¿Cómo se tenía que presentar el sacrificio a Dios? Porque nuestro sacrificio, nuestra Pascua, es el Señor Jesucristo. Pero la ley moral, nosotros sí la tenemos que cumplir. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, y amar al prójimo como a nosotros mismos. En ese amor, nosotros no ocasionaremos daño alguno a nuestro vecino, a nuestro amigo, al prójimo. No vamos a codiciar, no vamos a mentir, no le vamos a robar. Así, bueno, pues los mandamientos de Jesús tenemos que cumplirlos. Y cuando el Señor Jesús se está despidiendo de sus discípulos, de sus hermanos, les dice que tienen que enseñarles a los nuevos cristianos a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Siempre. Bendito es el Señor. Él nos ha llamado a ser sus hermanos. Él nos ha llamado por gracia a una relación profunda, nueva y maravillosa con Él. Aprovechemos nuestro tiempo a estar con Él y servirle con amor. El ministerio que Él nos haya puesto en particular. Pero tenemos un ministerio general. Evangelizar, discipular, enseñar a estos discípulos a guardar todo mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza, porque en Jesús estamos completos. Con Jesús vivimos de una manera maravillosa. Gracias por Jesucristo. Bendito eres. Amén. Quiero informarte que estamos terminando ya con este estudio el Evangelio de Mateo. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar del Evangelio de Juan. Así que por favor acompáñanos. Gracias. También te ruego que nos acompañes en oración todos los martes, 6 de la tarde, en Facebook Live. Escríbenos, coméntanos tus necesidades y con gusto oraremos por ti. Estamos en Facebook, en YouTube y ahora además de WhatsApp tenemos Telegram. Escríbenos. Gracias. También estamos los martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Si no te es posible vernos en ese horario, más adelante puedes ver entonces los videos anteriores. Por favor, suscríbete para que te llegue la notificación de los próximos videos y por favor comparte. Gracias, Dios te bendiga.